Buenos días y bienvenidos a todos los que nos acompañáis en esta jornada profesional de la primera Feria Inmobiliaria Virtual de Navarra. Desde hoy y hasta el próximo domingo 28 de marzo se celebra la FEIV, la primera Feria Virtual Inmobiliaria de Navarra que organiza Brandoc y Diario de Navarra. En este momento vamos a dar el pistoletazo de salida a la feria con esta jornada que celebramos, una jornada profesional en la próxima hora aproximadamente, con el patrocinio de Cuchabank, vamos a acercarnos a la realidad del sector de la vivienda en Navarra. Ese es el objetivo de esta jornada virtual para profesionales. Vamos a hacer una especie de aproximación al contexto y a la situación que vivimos desde Navarra hasta el mundo. Y lo haremos con quienes nos acompañan ya vía Zoom. Voy a saludar a nuestros participantes, a nuestros invitados. José María Ayerdi es vicepresidente segundo y consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio. José María, ¿cómo estás? Buenos días, encantados de Hola, tenerte hoy con nosotros. muy buenos días. Juan José Echeverría es concejal delegado de Urbanismo, Vivienda y Sanidad del Ayuntamiento de Pamplona y también nos acompaña. Juan José, buenos días, bienvenido. Hola, Juan José, vamos a ver que creo que tienes el micrófono en mute. Ahora. Buenos días a todos, buenos días. Bienvenido, Juan José. Juan Gracias. Las Navas es presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Navarra. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. Y también bienvenida Sara Velázquez, que es arquitecta experta en Passive House y socia en VA Arquitectos. Sara, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenida al encuentro. Buenos días, muchas gracias. Bueno, si os parece, vamos a comenzar por el principio. Me gustaría que hiciésemos entre todos una especie de visión general, ¿no? de aproximación, como decíamos, a la situación actual del mercado de la vivienda, de la construcción. Los datos apuntan a que el mercado de casas en España registra descensos en las ventas y en los precios. Sin duda alguna, todo esto tiene que ver con la pandemia. ¿Cuál sería en este momento el balance, la situación que podríamos hacer de cómo está el mercado inmobiliario en nuestro entorno, en Navarra? José María Ayerdi, vamos a comenzar por ahí. Bueno, yo creo, como dices, efectivamente, el sector de la construcción se ve afectado sin duda también pues, por la situación de crisis general en la que vivimos. Sin embargo, yo creo que los datos en Navarra, tanto en materia de rehabilitación como en materia de nuevas promociones, pues ha sufrido pequeñas variaciones. Me refiero fundamentalmente a la rehabilitación, ha seguido creciendo incluso respecto al año pasado, al año 2019, hace un año. Y el número de viviendas, es cierto, el número de viviendas iniciadas ha sido menor, nos acercamos a las del 2018, casi 500 viviendas menos que en el 2019 y por lo tanto obviamente se ha visto afectado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que siendo esto cierto, la verdad es que también hay que ver esta situación como una oportunidad. Hay nuevos mercados que las personas que demandan viviendas están planteándose también modificaciones en cuanto a los criterios de qué nueva vivienda quieren desde el punto de vista del espacio público, de los servicios que le ofrece, desde la cercanía a zonas verdes, desde la propia amplitud, terrazas, condiciones de la propia, teniendo en cuenta que ha tenido que ser durante este año un espacio de teletrabajo, de teleempleo, de teledeporte, etcétera. Y por lo tanto, yo creo que es un momento fundamental para que efectivamente atinemos con las modificaciones normativas que haya que llevar adelante para que el sector efectivamente avance, y con un tema que también hablaremos más adelante, como es el de la industrialización. Yo creo que este es un elemento fundamental para el sector y en el que tenemos que trabajar de la mano gobierno y empresas. Perfecto, José Mari. Medidas extraordinarias para una situación anormal, fuera de lo corriente, por lo menos en contexto. Vamos a ver cómo está la situación en Pamplona, Juan José Echeverría, Sí, desde muchas la gracias. concejalía del Ayuntamiento. Bueno, nosotros hemos visto, se detecta un cambio que ya se inició hace tiempo, sobre todo en las ayudas de rehabilitación, en cómo se tramitan o cómo se piden. Nosotros pasamos, y creo recordar... ¿Perdón? Adelante. Sí. Pasamos de un pico que fue extraordinario en el año 13-14
de tener obligaciones contraídas para subvenciones de más de 10 millones de euros, eso no se ha vuelto a repetir, pero se ha iniciado un proceso diferente a la hora de conceder ayudas de rehabilitación. Ya se inició, y recuerdo en tiempos de la alcaldesa Barcina, con el grupo Urdanoz, y es la rehabilitación integral de barrios. A través de los proyectos globales, de intervención global. Este sistema hace que se puedan redactar una serie de proyectos que subvenciona la propia administración, en este caso el ayuntamiento, y a partir del cual las comunidades de vecinos afectadas se van incorporando. Es una cosa que se hizo con éxito en Echabacoiz, quedó alguna por hacer, se ha hecho con mucho éxito en las casas viejas del Soto de Lezcairu, se ha hecho posteriormente en la calle Ferrocarril, se ha hecho en Orbina, en fin, es un procedimiento de rehabilitación, no digamos que es novedoso, pero que sí que se está imponiendo al otro sistema. En cuanto a las necesidades de vivienda, bueno, yo creo que en este momento estamos en un mal momento. A mí esto me recuerda al día de la marmota, porque siempre decimos las mismas cosas. Es decir, no tenemos ningún planeamiento nuevo. El Lezcairu está prácticamente agotado. Tenemos paralizado el PESIS de Chabacoiz, que es una reserva importante para poner en el mercado un montón de viviendas, muchas de ellas con un porcentaje altísimo, del 70% de VPO. Hablamos de 9.000 en total, o sea, unas 7.000 viviendas protegidas, y sin embargo no echa a andar. Ahora mismo tenía que haberse convocado hace tiempo el Consejo Rector del TAB y no se convoca. No sabemos ni siquiera su sesión constitutiva y no podemos echar adelante ese planeamiento, por lo menos desde Pamplona, mientras el gobierno no decida que lo quiere echar a andar. Y mientras tanto, apenas hay unas reservas de suelo en la zona de Berrioplano y poco más. Y las licencias del Lezcairu se van agotando, hay demanda, hay necesidad. Yo creo que el propio consejero nos podría confirmar el número de solicitantes de vivienda en alquiler, que creo que supera los 10.000, 11.000 solicitantes, más unos 2.000 o 3.000 o una cifra en ese entorno de solicitudes de compra, y sin embargo no estamos siendo capaces desde la Administración de dar solución a esa demanda, porque básicamente no hay suelo para construir esas viviendas. Juan José, puesto que lanzaba el guante tan directamente al consejero, vamos a pedirle que sea muy breve le responda antes de continuar con las intervenciones del resto de nuestros participantes en esta primera toma de contacto. José Mari. Sí, efectivamente, ha empezado fuerte, Juanjo. El número de viviendas inscritas de demandantes en el censo de vivienda en alquiler efectivamente se encuentra en el entorno de las 10.000, 10.095 concretamente en el año 20. Este ha sido un proceso que ha venido creciendo desde el 2017, desde el 2015 diría yo, prácticamente. En cuanto a las demandantes de vivienda en compraventa, también ha crecido en estos últimos años. Estaba en el entorno de las 1.000 viviendas allí por 2012, 2014. Nos encontramos en este momento en los 3.600 demandantes de vivienda en compraventa. Yo lo que no discrepo en cuanto a los suelos disponibles. Creo que nosotros, lógicamente, hacemos todos los años una revisión de los planeamientos municipales en vigor en la comarca de Pamplona, en el conjunto de Navarra, pero como nos centramos en la comarca de Pamplona, y tenemos un paquete de suelos ya en este momento en planeamientos desarrollados a nivel municipal, planeamientos aprobados sin desarrollar en Arre, en Echecabar, en Echevácar, en Orcoy, etcétera. Y también en nuevos planeamientos que en este momento se están desarrollando, que dan una respuesta a una demanda que en este momento pues es pequeña, lógicamente, porque estamos hablando de que prácticamente el 80, 70 y pico % de las transmisiones que se producen en vivienda usada y únicamente un 20 y tantos % en vivienda nueva. Es cierto en este caso que hay menos suelo ordenado para vivienda libre que para vivienda protegida. Y respecto de Echabacoiz, y brevísimamente, yo diría que tiene dos cuestiones fundamentales que cuestionan ese proyecto. Una, la necesidad de resolver el problema del bucle ferroviario que condiciona el desarrollo de ese ámbito. Dos, resolver el problema de una empresa importante química que está situada ahí y que no solamente dificulta, que impediría el desarrollo residencial si no se resuelve
ese tema previamente, y también que es un diseño de los primeros años 2000 muy alejado de las condiciones que plantea un desarrollo residencial en este momento. Nosotros estamos por la labor de efectivamente desarrollar el PESIS de Chabacoy, pero después de una revisión a fondo de los usos, de la ordenación, de las condiciones de ese PESIS, que nos permita efectivamente contar también con ese suelo para los promotores. Bueno, gracias, José María. Veo que Juanjo está tomando notas. Después vamos a tener tiempo también de entrar en otras esferas que se han puesto encima de la mesa, como esa industrialización de la construcción, el tema del alquiler. Pero vamos a seguir escuchando como inicio también puntos de vista a la hora de valorar cuál es la situación actual del mercado de la vivienda en construcción en Navarra. Juan de las Navas, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Navarra. Adelante. Sí, bueno, nosotros desde nuestro punto de vista, todas las promociones que se están llevando a cabo ahora mismo, tanto en Navarra, que fundamentalmente son en la comarca, también en Tudela, todas las promociones se van terminando convenientemente si no se están produciendo ningún tipo de renuncia a la compra en general. E incluso las nuevas que se están poniendo en el mercado, hombre, en estas se aprecia una ralentización en la puesta en marcha, pues porque lógicamente pues el mercado ahora mismo de la vivienda, pues por la situación debida al tema del COVID-19, pues bueno, no es todo lo alegre que pudiera ser, ¿no? Pero ya digo que desde nuestro punto de vista, actualmente el mercado de la vivienda yo creo que está, que va por unos cauces totalmente esperados por nosotros, y lo único que, claro, que necesitamos dentro de todo este tema, por supuestísimo, es que independientemente de que, o sea, además de todo este tema de la ralentización, que desde la propia administración todos los trámites administrativos de licencias, etcétera, pues se agilicen lo suficientemente, porque realmente estamos observando que estos ya venimos pidiéndolo hace varios años y la verdad es que nunca acaba esto de arreglarse. Y es un problema para nosotros toda esta agilización de los trámites tan necesaria para que, además de los problemas sobre los que no podemos incidir, como puede ser la pandemia, encima se sumen otro tipo de problemas que de alguna manera pues se pueden llegar a solucionar. Nosotros desde luego creemos que convenientemente, y tenemos todos los mimbres para que todo esto pueda llegar a solucionarse perfectamente. Bueno. Luego, además, como se ha comentado también, tenemos un problema, porque ahora mismo, pues sí, hay algún planeamiento que está por ahí ya aprobado, que hay que poner en marcha, pero yo creo que son totalmente insuficientes para una demanda como la que podemos estar esperando actualmente, ¿no? Entonces, hay que poner en marcha cuanto antes todos estos planeamientos, pero ponerlos en marcha de verdad, porque lo que se está viendo es que realmente no se está llegando a ellos, que luego además vienen muchos más problemas desde que se pone en marcha un planeamiento hasta que realmente se llega a urbanizar. Y entonces, bueno, pues lo que nosotros necesitamos fundamentalmente es que todos estos planeamientos estén aprobados lo antes posible y, bueno, en unas condiciones en las que sean favorables absolutamente para todos, ¿no? De ahí vendrá la solución de la tipología de viviendas que se quieren hacer, de si hay viviendas de alquiler o no, de los porcentajes de vivienda protegida que tiene que haber en cada planeamiento, pues porque realmente lo que tenemos que intentar es que todos ellos se puedan llegar a buen fin. Con lo cual, si todo está cambiando actualmente, pues esperamos que todos estos planeamientos, las condiciones para su aprobación también deban de tener que cambiar, ¿no? Muy bien, Juan, perfecto. Vamos a escuchar también a Sara Velázquez, como arquitecta. ¿En qué situación ha quedado el mercado inmobiliario tras la pandemia, Sara? Pues nosotros, como proyectistas,
somos quizá los primeros receptores del interés de la gente, ¿no? Por dónde va. Y vemos 3 puntos en la situación actual. Uno, y vengo a coincidir pues, en parte con lo que decía Juanjo y también con lo que decía José Mari, y es que hay una demanda brutal de vivienda nueva. La gente, ande o no ande, lo que quieren es estrenar casa. Y en gran parte lo entendemos, porque al final una casa nueva pues te quita un montón de incertidumbres, ¿no? De si esta casa tiene pendiente la envolvente térmica, de qué obras interiores va a tener. Entonces vemos que sigue habiendo una brecha enorme en el interés de los consumidores hacia la vivienda nueva y creemos que, bueno, para nosotros como arquitectos sería lo ideal, siempre estar construyendo hasta llenar todo, pero bueno, como también somos habitantes de este planeta, vemos que tenemos que ir encontrando fórmulas para que los usuarios vayan viendo también como opciones atractivas las viviendas rehabilitadas, y creo que eso va a pasar por entrar también en los interiores. Luego quizá en el apartado de rehabilitación lo podemos ampliar un poco esta visión, ¿no? Y cómo hacerlo, que siempre es un tema complicado. Vemos también que hay gente que no sé si será por el calentón de la pandemia, pero hay bastante tendencia de gente que sale a vivir fuera de Pamplona. Hay un nuevo boom de unifamiliares, ya sean hechas de gente que se ha dado cuenta de los gastos energéticos que tienen y vuelve a la ciudad, y hay nueva gente menos consciente de eso, que cree que es un chollo comprar una unifamiliar en cualquier población dormitorio del entorno de Pamplona. Y en esos casos, pues creo que también hay una labor pendiente de concienciar a esos usuarios para que se replanteen bien su modelo de vida e intentar encaminarlos en lo posible a una vida pues, más rural, de núcleos que, por ejemplo, sí pueden necesitar eso, ¿no? Que el que salga fuera de verdad sea consciente de lo que hace. Y bueno, básicamente eso serían las tendencias que vemos. En cuanto a la situación, bueno, habéis dado, yo creo que pinceladas muy interesantes, ¿no? De cómo se perfila el momento actual y quizá cómo pueden venir los próximos meses. Ahondando un poco en este tema, antes de pasar a otro, bueno, sabemos que la llegada de la vacuna no va a ser la panacea. Sabemos además que no está funcionando a la velocidad que esperábamos, que quedan meses de incertidumbre por delante, y esto en la economía española también se va a resentir. Ya nos dicen que estamos a la cola de la recuperación de la OCDE y que probablemente esto afecte al mercado inmobiliario. Pero en ese cóctel también hay otros ingredientes. Por ejemplo, hay quien dice que la migración de dinero financiero a dinero inmobiliario puede ser una realidad en este momento, puede plantearse de nuevo como un valor refugio de ahorros. Y también hay quien está hablando de pesimismo, ¿no? De que este 2021, al final de 2021, podemos ver una reducción de la producción de viviendas que nos colocaría y nos haría retroceder a niveles de 2016. Ante tanta información, ante tal bombardeo de predicciones y con esta situación de pandemia que aún hace que la inestabilidad en cualquier previsión sea menos válida, ¿qué panorama podemos anticipar, José Mari, de aquí a final de este año 2021? ¿Cuál va a ser la realidad en Navarra? Bueno, yo creo que efectivamente, como dices, es un momento delicado porque efectivamente los plazos de vacunación y los suministros de vacunas no se están produciendo como a todos nos gustaría, y efectivamente pues los distintos plazos de recuperación se han ido planteando pues retrocesos en este sentido, pero sin embargo yo creo que los datos macroeconómicos nos están planteando que efectivamente este año 2021, a finales de año, del segundo semestre, fundamentalmente, el primer semestre va a ser un semestre complicado, pero que en el segundo semestre el proceso de recuperación va a ser una realidad, y en el año 2022 también. Los datos que nosotros manejamos como promotores en el caso de Nasubinsa, por ejemplo, de promoción de vivienda nueva, nos indican que prácticamente este verano entregamos la primera fase de 76 viviendas en Arrosadía e iniciamos la segunda fase en régimen de compraventa de otras 50 viviendas, y a finales de este año otras 52 viviendas en este régimen. El año 2020, a finales del año 2020, se ha presentado por parte de los promotores
el mayor número de vivienda en alquiler promovido por el sector privado en la historia, 720 viviendas a calificación, por lo tanto, que se van a desarrollar a lo largo del 2021, y de esas 700 viviendas prácticamente menos de 200 corresponden al sector público. Quiero decir con esto que efectivamente ese sector privado va a movilizar un paquete de recursos muy importante. Y lo que decía en rehabilitación, y coincido con Sara efectivamente en el sentido de que es importante que veamos esas nuevas proyecciones que se están produciendo con respecto al desarrollo de vivienda nueva, pero todos los recursos o la gran parte de los recursos que van a llegar de Europa, de ese paquete del Next Generation, de fondos europeos, al sector de la construcción van a ir dirigidos mayoritariamente en un 90% a las políticas de rehabilitación. Y ahí coincido con Juanjo en el sentido de que cuando hablemos de rehabilitación tenemos que hablar de rehabilitación y regeneración urbana. Tenemos que dar un paso en ese sentido y considerar no solamente la vivienda, sino el entorno de esas comunidades vecinales, el espacio público, la movilidad, los servicios que se ofrecen. Yo creo que ese va a ser el reto, y en la medida que seamos capaces de trabajar juntos las diferentes administraciones y colaboremos las administraciones públicas y el sector privado, y yo creo que en Navarra hay experiencia importante para ello, estaremos en condiciones de dar una respuesta colectiva importante a este momento. Juanjo. Sí. Vamos a ver, yo con respecto al tema de la pandemia soy moderadamente optimista. Yo estoy convencido de que esto tarde o temprano pasará, nos vacunarán, la enfermedad se superará y volveremos a la actividad de la economía. Es muy importante decir, lo ha dicho Juan, que las viviendas se venden. Lo que se promueve se está vendiendo. Y ya no empezamos a bajar, por ejemplo, en Pamplona, el número de licencias concedidas porque ya no hay suelo para darlas. Es decir, deberíamos espabilar. Acabamos de cerrar ahora mismo, año 2021, en Pamplona, el polígono de Lezcairu. Hablamos de una urbanización de más de 200 millones de euros y es gestionada por la propia Gerencia de Urbanismo de Pamplona, que ha conseguido una baja de más de 30 millones en la gestión. En vez de irse para arriba, hemos conseguido que se fuera para abajo. Pero este polígono fue diseñado en el año 2001-2002. Su reparcelación se aprobó en el 2007. Las obras empezaron en el 2009. Hemos conseguido cerrarlo ahí, 20 años después de haberlo diseñado. Si en el urbanismo aplicamos, y quiero decir que no es un barrio fallido, yo creo que todo el mundo que va a Lezcairu, conforme más construido está, más le gusta a la gente y es un barrio que, digamos, está triunfando. Si en el urbanismo aplicamos un criterio de permanente revisionismo, nunca lo ejecutaremos. Echabacoiz, que ya tiene el PESIS aprobado, el proyecto de reparcelación inicialmente aprobado y la urbanización inicialmente aprobada, si empezamos con un proceso de revisión, porque no me gusta esto, no me gusta lo otro, no lo ejecutaremos nunca, porque la foto fija de Echabacoiz es principios de los 2000, pero si hoy iniciamos otra foto fija, se nos va a quedar antigua. El urbanismo no puede estar pendiente de la permanente revisión. Hay otros mecanismos posteriores, como los planes especiales de actuación, que permiten revisar el planeamiento más tarde. Pero si nosotros no lo echamos a andar, en un momento dado nunca arranca. Hoy vemos los frutos de Lezcairu, pero han pasado 20 años. Para ver los frutos de Echabacoiz puede que pasen otros 20, pero tenemos que echarlo a rodar y llevamos mucho retraso en Echabacoiz. Y Pamplona, yo no sé otros lugares, como ha citado el consejero, Pamplona no tiene otro sitio. Y la rehabilitación no aporta viviendas nuevas, la rehabilitación arregla las existentes y las existentes se van poniendo viejas, hay que iniciar procesos de rehabilitación en barrios que hubiéramos considerado hace 20 años que no los necesitaban, pero hoy sí, porque las condiciones energéticas cada vez son más exigentes, hay que modificarlos, pero tenemos que espabilar con los barrios de vivienda nueva, porque no hay, y sin embargo hay demanda. Todo se está vendiendo. Digamos que hay una moderación en los precios porque es una demanda más selectiva, pero si no ponemos viviendas en el mercado, José Mari, con 700 viviendas en alquiler no resolvemos 10.000 solicitudes, resolvemos algunas solicitudes,
Para resolver 10.000 solicitudes hay que hacer un Echabacoiz, hay que hacer un movimiento grande. Con movimientos pequeñitos no lo vamos a resolver. Y poniendo siempre en cuestión y en revisión los planeamientos, yo recuerdo que cuando iniciábamos las obras del Ezcairu, en plena crisis inmobiliaria, el año 2006, cuando empezó a notarse, los arquitectos, como decía Sara, lo notamos mucho antes que los demás, porque los encargos desaparecieron. Pero si tardamos más, no lo tendremos para la siguiente generación, no podemos esperar más. Tenemos que sacarlo como está. Si luego requiere modificaciones, si requiere planes especiales de actuación, si requiere cambios, pues se introducirán los cambios. Pero un planeamiento que no se inicia un día no se ejecuta nunca. Tarda muchísimos años en ejecutarse. A ver, José María. Sí, si me permites. Brevemente, por favor. Sí, Echabacoiz es un proyecto, un PESIS que se diseñó con la idea inicialmente de cambiar la estación del ferrocarril de su ubicación actual. Y de regenerar el barrio, a esta zona nueva, pero la primera filosofía y el planteamiento inicial del gobierno era este. Evidentemente, en este momento nace en un tiempo en el que los desarrollos residenciales se plantean prácticamente de una única mano, y en este proyecto se plantea una única unidad de actuación y plantea una serie de usos que se soportan exclusivamente en el papel. Si hablamos de los usos de oficinas, los usos comerciales, los usos ligados a la propia estación, el propio diseño del viario, etcétera, nos indica que esto hay que revisarlo, porque así tal y como está planteado no tiene ninguna posibilidad de desarrollo. Ahí se plantean efectivamente 9.000 viviendas, y hay unos condicionantes previos establecidos por el gobierno de turno de aquel momento que harían que, entre otras cosas, en este momento lo primero que tendríamos que hacer a los 3 meses de aprobar el proyecto de reparcelación sería indemnizar con 30 y pico millones de euros a un promotor o a un empresario concreto. Es decir, pensamos realmente, señores, que tenemos que poner suelo efectivamente en condiciones para que los promotores desarrollen, pero hagámoslo en unas condiciones verdaderamente competitivas para que luego el precio que tengan que ofrecer no sea una cantidad excesivamente alta. Y por otro lado tenemos, como digo, tenemos suelos Donapea, tenemos otros suelos que están en este momento desarrollándose. Nosotros los datos que manejamos nos permitirían tener en este momento del orden de 17.000 viviendas. 17.000 viviendas sin contar PESIS Echabacoiz ni Gendulain. 17.000. Son los datos objetivos que tengo en el conjunto de la comarca de Pamplona. Evidentemente, el Ayuntamiento de Pamplona también podría plantear una modificación de su planeamiento. Quizás en ese caso le condicionaría el porcentaje de viviendas protegidas que tendría que plantear en una revisión de estas características. Creo recordar que la aprobación del planeamiento en Pamplona viene de los tiempos en los que el porcentaje de vivienda protegida que tenía que desarrollar era del orden del 18%. Quizás, efectivamente, si hubiera un planteamiento más global, pues podríamos encontrar solución para todo. Bueno, el punto de vista de los representantes de las instituciones. Podríamos seguir, pero vamos a escuchar otras voces. Quiero que Juan Las Navas, como representante de la Asociación de Constructores y Promotores de Navarra, nos responda a esta previsión de los más agoreros, cuando dicen que a finales de 2021 podríamos ver que el mercado de la vivienda, la producción de vivienda en nuestro país retrocede a niveles de 2016. ¿Qué respondería, Juan? Brevemente, por favor. Bueno, vamos a ver, la demanda que existe actualmente es una demanda que desde luego no indica para nada ese tema. Lo único que, lo que puede limitar todo esto, lógicamente, va a ser esa falta de suelo, que yo la verdad es que esto de las 17.000 viviendas no acabo de, no sé, es un dato que desde luego nosotros no hemos manejado en absoluto. Pero independientemente de que pueda haber planeamiento para 17.000 viviendas, lo que tiene que haber es un planeamiento que realmente se pueda llevar a cabo y tiene que tener las necesidades que demanda actualmente la ciudadanía. Hemos comentado antes que había habido un cambio
de antes a después de la pandemia y realmente, bueno, pues las necesidades puede que no sean las mismas y por lo tanto todos estos planeamientos habría que revisar de manera que lo adecuemos a las necesidades que vamos a tener actualmente. Luego tenemos también que se está hablando mucho de que hay vivienda de alquiler, ¿vale? Muy bien, vivienda de alquiler. Hay 700 viviendas, como hemos comentado, creo que son muy pocas, pero independientemente de eso, para que la iniciativa privada se sume al tema de la vivienda de alquiler, necesitamos una seguridad jurídica que hoy en día deja mucho que desear, porque se están cambiando las reglas del juego a mitad del partido y yo creo que desde la iniciativa privada pues no se las tiene todas consigo en que este tema pueda salir adelante de una manera conveniente. Necesitamos tener una seguridad jurídica que hoy en día, desde luego, no existe. Luego, en cuanto a la rehabilitación, pues sí que estamos viendo que se está rehabilitando mucho, pero precisamente lo que se ha contestado antes, de que Europa lo que está pidiendo es llegar a una descarbonización de las ciudades de una manera muy clara, además con unas normativas muy claras. No sé, dudamos mucho de que solo con la rehabilitación se pueda llegar a conseguir esto. Y además, con una rehabilitación, pues las viviendas, si una no tiene balcones, no va a tener balcones. Y hay unas rehabilitaciones que realmente son mucho más costosas que poder hacer una edificación nueva, con lo cual, a sabiendas de lo difícil que es gestionar la ciudad consolidada, porque es complicado gestionarla, yo creo que una gran parte de lo que se debería desarrollar tenía que apostar por la renovación de todos los edificios que tenemos pendientes de rehabilitar, porque realmente con la rehabilitación creo que no vamos a llegar a conseguir esa descarbonización. Por lo tanto, yo creo que tenemos delante bastante trabajo por desarrollar para que no ocurra, o por lo menos para estar en condiciones de que no tengamos que estar pensando que a final de 2021 todo esto vaya a desacelerarse de manera que no podamos hacer nada, por lo menos que pongamos nosotros realmente que podamos hacer todas las iniciativas que tengamos para que esto no ocurra. Luego veremos a ver si la crisis económica es tan grande o no llega a ser tanto como pensamos, pero por lo menos que nosotros tengamos las condiciones para que si la demanda existe, como hoy en día existe, y la demanda nos está pidiendo una serie de viviendas que probablemente hoy no vamos a poder darle solución, pues que trabajemos sobre todo pero tenemos que empezar ya a trabajar para que todo esto, estas soluciones que se pueden dar, pues las acabemos cuanto antes, porque si no las tramitaciones se pueden alargar en el tiempo de manera imprevisible, ¿no? Juan, nos vamos a quedar con esa previsión, ¿no? O por lo menos esa mirada, que tiene un punto de positivo. Y por ahí voy a preguntarle a Sara Velázquez. Ya anticipabas de alguna forma, Sara, como arquitecta, antes, en tu anterior intervención, que nuestra mirada y nuestro gusto por la vivienda se ha modificado. En este año de pandemia hemos cambiado y de repente se piden más unifamiliares o espacios con jardín o con balcones. Vamos hacia una construcción más positiva. ¿Cuál sería, en el mejor de los casos, y si se consigue suelo y si se consigue esa normativa y si la pandemia remite, cuál sería la previsión para finales de este año? ¿Hacia qué tipo de construcción nos encaminamos? Bueno, yo creo que los cambios en el sector de la construcción son muy lentos y lo último que cambia es la mentalidad del comprador. Y mal que nos pese, la mentalidad del comprador actual es de quiero nuevo. Además es que ahora mismo las prestaciones de lo nuevo es cuando más distintas están respecto a lo existente, porque la normativa se ha vuelto más exigente y ahora lo nuevo, desde septiembre del año pasado, es de consumo casi nulo. Son edificios con un confort brutal en invierno, en verano, un silencio, un aislamiento del tráfico y encima
por las características del planeamiento, por ejemplo, todo lo que está en Lezcairu, pues tiene terrazas, tiene luz. Entonces, la tendencia del comprador va a ser todavía y durante bastantes años, me temo, y creo que en contra de la descarbonización, luego comentaremos esto, pero va a ir a lo nuevo. Por otro lado, hay además, paradójicamente, es más barato comprar una casa nueva, luminosa, con buenas prestaciones energéticas en Lezcairu, que comprar una casa de la misma superficie con menos luz, con la incertidumbre de cuánto me va a costar rehabilitarla, en muchos otros barrios de Pamplona, en una casa de 4 dormitorios en San Juan, no digamos en Mendevaldea, en Iturrama, sigue siendo más cara si la pones a precio final arreglada que una casa en Lezcairu. Entonces el comprador no es tonto y por ahí va a tirar. Y yo creo, también soy optimista, coincido con Juan, en que esto pienso que se va a reanimar, que mucha gente ha estado ahorrando estos meses. No es momento de lanzarte a comprar una casa, pero que cuando todo esto amaine, pues hay gente que además va a salir muy quemada de todo esto y va a invertir, pues ya sea en una vivienda nueva, o sea, en sustituir la suya o en rehabilitar. Y por último, en cuanto a la descarbonización, pues pienso que vamos a tener que atacarla por todos los frentes. Desde luego que los nuevos edificios van a ser no solo de consumo casi nulo, sino que van a producir energía para sí mismos y para algo de los de alrededor, en la medida en la que puedan redimir a los edificios de alrededor, pero también en la medida que seamos capaces, tenemos que volver a poner a flote todo el parque construido que ya está, que ya sé que en muchos casos jamás tendrá terrazas, por ejemplo, o que tiene en muchos casos condiciones interiores pésimas, que una pareja de 30 a 40 años les dices que se muden a una casa con la cocina interior o una cocina de estas toda tapada con lamas y no quieren ni oír hablar, pero creo que tenemos que entrar en ese tipo de valorización interior de todo lo edificado, porque una vez no hace mucho le oía a Javier Etayo, al director de vivienda, que en Navarra realmente tenemos construidas ya todas las viviendas que serían necesarias para la demanda que hay prevista a futuro, ¿no? De más hogares monoparentales, de la esperanza de vida de la gente, que vivimos más y en muchos casos, por desgracia, tenderemos a vivir solos y no queremos vivir en residencias. Pues soy consciente de que el comprador no en todos los casos se va a acoplar a una vivienda existente, pero tenemos un parque enorme de viviendas existentes que en parte tenemos que ser capaces de reorientarlas para que vuelvan a ser atractivas, y eso no pasa solo por la envolvente térmica. Perfecto, Sara. Hay una cuestión que me gustaría puntualizar sobre lo que ha dicho Sara, que es muy importante. Ahora mismo está en preparación el anteproyecto de ley foral de cambio climático y transición energética. Y, entre otras cosas, viene a decir que antes del 1 de enero de 2030 todos los edificios de vivienda colectiva deberán tener la calificación energética clase C. Eso es casi imposible en un edificio existente. Eso va a hacer que la gente realmente no quiera comprar viviendas en edificios que se tienen que rehabilitar o que tienen que mejorar, porque esa clase C pasa por el cambio del suministro de combustible. Yo creo que ni siquiera con gas se alcanzan esos niveles, un nivel C. Desde luego nada de gasoil y tendrán que ir a tipo bomba de calor, electricidad, en fin, unas transformaciones en el parque edificado dificilísimas, para los cuales además no se está previendo unos canales de subvenciones o de rehabilitaciones para poder cumplir con esta futura ley foral. Es decir, se están poniendo las cosas relativamente fáciles para la vivienda nueva, pero se van a poner muy, muy difíciles para la vivienda usada. Bueno, pues esto desde luego hay que tenerlo en cuenta. José María Jordi, ¿qué puede decir el Gobierno al respecto? El Gobierno, efectivamente, como dice, está tramitando un anteproyecto de ley de cambio climático que lo que pretende es dar una respuesta a la crisis que tenemos. Y yo creo que no nos podemos quedar mirar la primera página de un libro, sino ver su contenido y ver cuál es la raíz del problema energético que tiene el conjunto del mundo y, evidentemente, tomar decisiones que corrijan esa situación. Los cambios que se refieren al suministro de combustible
no es una ocurrencia del Gobierno de Navarra, es una directiva, es una orientación, es una obligación que plantea la Unión Europea, transformar esas fuentes de energía actuales fósiles hacia energías renovables. Y el anteproyecto de la Ley de Cambio Climático lo que pretende es precisamente caminar en esa dirección. Obviamente con un esfuerzo económico muy importante para poder llevar adelante esas políticas. Y efectivamente así se recoge. Yo creo que en la propia memoria económica del anteproyecto, que como digo, acaba de iniciar su proceso y tendremos oportunidad de debatir a ese respecto. Pero yo también quería insistir en una cuestión, y es que cuando hablamos de política de vivienda en Navarra tenemos que mirar a Navarra, al conjunto de la comunidad. Pamplona es muy importante, la comarca de Pamplona es muy importante y evidentemente está el porcentaje mayoritario de vivienda nueva y nuevas promociones que se desarrollan, pero hay habitantes en el conjunto de Navarra y tenemos que plantear una política para el conjunto de la comunidad. Y en ese sentido, yo creo que la pandemia efectivamente ha abierto nuevas oportunidades a gente que está mirando efectivamente esas localidades cercanas a la capital y que le ofrecen otras oportunidades. Oportunidades, en cualquier caso, yo creo que el paso que se ha dado en los últimos años hacia edificios de consumo casi nulo, en este momento prácticamente esas mismas personas que estaban mirando en esa dirección, hoy en día se plantean dar un paso más y efectivamente trabajar por los edificios positivos, por esas comunidades de autoconsumo energético. Yo creo que es el camino en el que vamos a tener que recorrer en los próximos años y, como digo, los fondos europeos en este caso, yo espero que de alguna manera pues se puedan habilitar para poder contar con ellos ya en el segundo semestre de este año 2021, juegan y van a jugar un papel muy importante en ese terreno. Muy bien. Nos queda poco tiempo, pero hay por lo menos dos temas que quiero que abordemos. Uno es el del mercado del alquiler y otro es el de la industrialización de la construcción. El avance de la industrialización de la construcción pasa por baremar de alguna forma el porcentaje de tareas constructivas con respecto al total que se anticipan fuera del lugar de la obra, es decir, en una planta industrial, en un taller, en un entorno mucho más automatizado y controlado. ¿Pensáis que la construcción industrializada ha venido para quedarse? José Mari, ya que estabas hablando, si te parece dar una visión general brevemente. Bueno, para nosotros, y yo creo que este es un tema que lo hemos hablado en repetidas ocasiones con el sector, con los agentes que trabajan en el sector de la formación, nos parece fundamental. Yo creo que efectivamente el camino de la industrialización, de la construcción modular, es un camino sin retorno. Y además que sitúan a Navarra en una situación muy competitiva por los centros de formación que tenemos, tanto universitarios como de formación profesional, por el sector que ve en esto un camino también muy importante para transformar y ofrecer viviendas en menor tiempo, con un ahorro económico importante, con unas condiciones energéticas, etcétera, mucho mejores. Con un impacto ambiental menor, es decir, orientadas perfectamente hacia esas exigencias también a nivel europeo. La verdad es que nosotros estamos trabajando en este momento por crear un centro nacional de industrialización de la construcción, porque efectivamente pensamos que esa transformación del trabajo en la obra a la nave industrial y el montaje sobre el terreno va a permitir todo esto, agilizar, reducir, mejorar condiciones de confort, mejorar condiciones laborales, reducir los tiempos y por lo tanto los costos, algo que ya se ha producido en otros sectores económicos y que nos va a permitir incorporar a la mujer también a estos procesos. En definitiva, yo creo que este es un camino que ha venido para quedarse y en el que tenemos que trabajar, como digo, también de la mano sector público y privado. Gracias, José María Yerdi. Juanjo Echeverría, ¿ve el Ayuntamiento de Pamplona con los mismos buenos ojos que el consejero de Vivienda el hecho del avance de la industrialización de la construcción? Bueno, la industrialización es tremendamente positiva, sobre todo, digamos, para trabajar a cubierto, para no ser tan artesanales
pero la verdad es que no lo vemos arrancar, porque Pamplona no apenas ha dado licencias de construcciones modulares o de ese tipo. Los proyectos que siguen entrando en el Ayuntamiento de Pamplona para solicitar una licencia son, como siempre, como llevan 30 años construyéndose, estructuras de hormigón in situ y métodos tradicionales. Sí, se ha mejorado en el uso de ciertos prefabricados o en las fachadas ventiladas, pero no hay una revolución. Yo he trabajado personalmente, yo soy arquitecto y he trabajado en proyectos de construcción modular y bueno, sí, son muy cómodos, se trabaja en taller, hay que construirlos, pero no están imponiéndose. Yo creo que tendríamos que hacer todos un esfuerzo para que cambien los paradigmas de la construcción. Tiene mucha inercia, los industriales se limitan a hacer lo que saben. Yo creo que desde la administración hay que darle un empujón muy fuerte al cambio en las formas de construir, pero no es un problema solo de España, es un problema muy tradicional. Quizá en España se vaya con más retraso por la facilidad que hemos tenido tradicionalmente de acceso al hormigón, que es de una calidad extraordinaria, pero en otros países pasa con el hierro, es igual. No se accede a un sistema estandarizado de construcción, es muy difícil. Y luego es difícil de combinar también eso con las propias normativas urbanísticas de cada sitio. Tiene que haber un tipo de fachada, un tipo de modulación, en fin, es complejo, pero no veo yo que arranque y sería muy interesante que consiguiéramos entre todos que esto arrancara. Juan Las Navas, ¿arranca o no arranca la industrialización de la construcción? Vamos a ver, desde el sector está clarísimo que lo que está, yo creo que últimamente bastante ya, bueno, se da por hecho que la industrialización va a ser el futuro. Lo que ocurre es que, claro, nosotros hemos sido siempre un sector, bueno, pues que estamos haciendo las cosas con mejoras de materiales, pero los procesos constructivos son los mismos que hace 100 años y necesitamos tener una evolución igual que la tuvo el sector del automóvil hacia los años 60, 70, cuando realmente automatizó todos sus procesos. Nosotros desde el sector de la construcción está clarísimo que ahora mismo disponemos en principio de la herramienta fundamental para que esto se pueda llevar a cabo, y esta herramienta fundamental es la metodología BIM, con la que nosotros podemos hacer un prototipo de lo que va a ser nuestro edificio y a partir de él poderlo descomponer en todos sus elementos y a partir de ahí poder llegar a fabricarlo. Lo que ocurre es que ahora mismo aquí solamente se ha estado hablando de la construcción modular, cuando realmente la construcción modular poco tiene de industrialización, más que simplemente se hace, pero manualmente, totalmente manual, se hace en una nave. Cuando estamos hablando de industrializar, entiendo que es que todos los elementos constructivos se realicen a través de robots o se automatice su proceso de manera que su productividad sea mucho mayor que lo que hoy siempre ha podido dar una persona. Entonces, lo primero que deberíamos aquí se ha hablado el consejero del Centro Nacional de Industrialización, y lo primero que debíamos de ponernos todos de acuerdo en qué es esa industrialización. Porque realmente, si tenemos el objetivo muy claro, sabemos hacia dónde tendremos que ir. Si no tenemos el objetivo claro, no vamos a saber a dónde ir, y creo que se está hablando mucho de la industrialización, pero no se está centrando en qué es lo que debe de ser. Y no nos olvidemos que si acometemos, porque hoy en día la construcción modular no está saliendo más económica que la construcción tradicional. No. Y el objetivo de la industrialización, no nos olvidemos que debe de ser el que la construcción se abarate lo suficientemente para que podamos atender a nuestra demanda, tanto de alquiler como de vivienda asequible, porque si no, no vamos a poder llegar a ello. Pero es fundamental que nos podamos poner todos de acuerdo en qué es esa industrialización. Tomando esa pregunta, Juan, que me gusta, vamos a lanzársela a Sara para devolvérsela, si hace falta, a José María, Juanjo, rápidamente. ¿Qué es y cómo podemos definir, Sara? ¿Cómo lo definirías tú como arquitecta? ¿Qué es la industrialización de la construcción? Pues yo creo que lo que necesitamos es creérnoslo, que está aquí, de hecho.
Pero el primer miedo que hemos tenido todos es a perder creatividad. Todos hemos asociado en un primer momento pues, con las viviendas prefabricadas que venían enteras, que, bueno, pues que han ido plagando por aquí y por allá nuestros pueblos, ¿no? Y yo creo que la industrialización verdadera va más por sistemas constructivos, no es algo que te coarte el diseño ni que sean elementos rígidos, sino que va, por ejemplo, por el pack de los forjados entero, por el pack de las fachadas. Nos puede ayudar mucho en los temas de hermeticidad, que tan necesarios son en casi todos los edificios de consumo casi nulo. Nos puede ayudar mucho en el tema de la puesta en obra de la madera. Si queremos un sector de la madera verdaderamente pujante y que pueda llegar a competir con este hormigón que, como dice Juanjo, es tan barato y tan asequible. Y en Navarra creo que tenemos un sector de la madera que lo deberíamos lanzar, que debería estar ya disparado. Pues ahí entraría muchísimo la industrialización para hacer elementos ligeros, gastando el cubicaje mínimo de material que sea necesario. Y así los técnicos dejaríamos quizá de ser tan segurolas y de prever que cualquier obra de un bloque de 50 viviendas va a costar 18 meses y empezaríamos a decir que va a costar 12 meses y todos nos lo creeríamos y lo empezaríamos a hacer y dices, ¿cómo puede ser que aquí estemos hablando de eso y en Madrid sin industrialización y sin nada de nada, nadie se plantee que cueste más allá de 12 meses construir un bloque de viviendas? Yo creo que aquí nos lo tenemos que creer y que eso va a traer una serie de ventajas y de abaratamiento de precios por la reducción de los plazos, que es donde de verdad vamos a entrar de cabeza con la industrialización y creo que estamos ya de sobra preparados en el estudio. Estamos desarrollando proyectos íntegramente en BIM, íntegramente en madera si es necesario y si no, o si no procede. Y creo que solo nos falta creérnoslo y lanzarlo. Y en el momento que haya el primer edificio construido, creo que van a ir todos clac, 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 cayendo en cadena. José Mari, le devuelvo la pregunta. Sí, bueno, vamos a terminar esta definición. Bueno, yo creo que efectivamente en Navarra tenemos las condiciones adecuadas porque tenemos un sector, el sector primario de la madera es un sector muy importante. Es de las comunidades que más madera certifican efectivamente en el conjunto del Estado y por lo tanto la madera se puede convertir en un elemento sustancial. Es cierto que la Administración tiene que dar pasos en ese sentido y por eso nosotros en este momento prácticamente de la primera fase del plan de vivienda en alquiler que estamos promoviendo, 5 de las promociones de esa primera fase van a contar con estructura, forjados de madera, etcétera. Todo el plan de vivienda nueva que vamos a hacer a partir de este año va a ser toda con este sistema. Efectivamente somos conscientes de que tenemos que dar un paso que en este momento es más caro, pero que si queremos abrir ese cambio de paradigma tenemos que hacer un esfuerzo desde la Administración. Evidentemente tiene que contar con una línea de trabajo en lo que tiene que ver con el desarrollo de la innovación, el desarrollo de patentes, y ahí tiene que haber una colaboración y participación del sector privado fundamental para que efectivamente esa aplicación sea efectiva en el sector. Tenemos que trabajar en el tema de formación, tanto de posgrado como de formación profesional y establecer las colaboraciones con los sectores formativos, con los centros formativos que en este momento existen para dar un paso en este sentido y desde el centro tenemos que ser capaces efectivamente de impulsar estos proyectos. Yo creo que cuando hemos planteado este proyecto en Madrid ha sido uno de los proyectos que mejor se han valorado, en el que quiere participar también el Ministerio. Y yo creo que efectivamente podemos dar pasos decisivos en este terreno. Bueno, como ha hablado ya y ha puesto encima de la mesa esa construcción de viviendas para alquiler, hagamos también una evaluación del mercado de alquiler. ¿Cómo está en este momento y cómo le ha afectado la pandemia? Señora Yerdi. Bueno, pues efectivamente hay colectivos a los que les ha afectado de una manera muy, muy importante esta situación de crisis, precisamente a las familias más vulnerables, lógicamente les ha afectado de una manera importante y por eso se han modificado a lo largo de este año la normativa con respecto que
que se estableció en el marco del derecho subjetivo a la vivienda con 2 instrumentos, Emancipa y David, que han tenido un crecimiento muy, muy importante. En este momento, así como hasta el año 2016 venía decreciendo el número de viviendas que gestionaba la Administración en su bolsa de alquiler privado, con una reducción año a año muy importante. Desde el año 2016 hasta el momento seguimos creciendo. En este momento estamos cerca de las 800 viviendas de particulares que se gestionan desde Nasubinsa. Estos 2 programas, Emancipa, han dado respuesta a más de 2.600 jóvenes que reciben ayuda para sus políticas de alquiler y 1.200 familias en el caso del David. Yo diría que en los últimos 40 años se promovieron en el parque propio de vivienda poco menos de 1.000 viviendas, 900 viviendas prácticamente. A final de esta legislatura, en 7 años, por tanto, queremos tener 1.200 viviendas más en ese parque de vivienda. Estamos estableciendo y vamos a plantear una modificación normativa que va a permitir y posibilitar que los promotores que quieran hacerlo también puedan promover vivienda en alquiler protegido en suelo libre y prueba de ello, insisto, en los datos del año pasado. Es decir, con la normativa que tenemos en este momento, 720 viviendas se han promovido por el sector privado prácticamente y pensamos que esta es una línea de trabajo en la que tenemos que seguir profundizando. Por un lado, atender la situación de aquellas familias que lo están pasando mal con medidas de apoyo, pero incrementar sensiblemente el parque de vivienda pública y por eso lanzamos un programa de colaboración con los ayuntamientos en el conjunto de Navarra y vamos a promover vivienda en este sentido, porque es fundamental que el parque de vivienda pública crezca de manera sensible. Juan José Echeverría. Crece también la demanda en Pamplona y cada vez más personas que apuestan por el alquiler en este tiempo post-pandemia o aún en pandemia. Yo creo que sí, hay mucha demanda en alquiler. Lo que pasa es que estamos apenas arañando la superficie. En las cifras de las viviendas que tenemos que poner a disposición de la gente, no solo desde el ámbito público, sino también desde el privado. Nosotros acabamos de ofrecer a Nasubinsa y al Gobierno solares para más de 350 viviendas, partes en venta, partes en alquiler. Quiero decir que desde Pamplona estamos haciendo un esfuerzo tremendo por resolver este problema, pero no es suficiente. 700 viviendas o las 350 de Pamplona no son suficientes para resolver el problema de la vivienda, sobre todo teniendo en cuenta la diferencia de escala. Ya nos dice el consejero que tiene más de 10.000 solicitudes de alquiler, con 700 no se resuelve. Hay que utilizar otros números para resolver este problema, números de 3 cifras, es decir, de 1.000 en 1.000, porque si no, no lo vamos a resolver. Y bueno, quería hacer también una precisión sobre el cambio de hábitos en la forma de construir. Efectivamente, nosotros desde el Ayuntamiento de Pamplona estamos promoviendo viviendas con estructura de madera, pero yo creo que no es ese todo el problema. Yo creo que la Administración tiene que dar ejemplo, en eso le doy la razón absolutamente a José María, porque tiene que ser pionera en el cambio de los sistemas constructivos para que desde el ámbito privado se vea que esos sistemas pueden funcionar y pueden adoptarlo ellos para construir y poner viviendas en el mercado. Yo creo que el sector de la construcción es demasiado tradicional y hay que empujarle o hay que ayudarle o hay que hacer cambios impositivos para que todos aquellos que construyan por sistemas más industrializados y más rápido vean alguna ventaja en ese sistema de construir. Quizá sea demasiado inmovilista, pero quizá haya que darles un empujón o una ayuda para que se vayan cambiando los sistemas de construcción y podamos, como decía Sara, acortar los tiempos. No es admisible que se tarde 18 meses en construir un edificio y en ponerlo al público. Hay que acortar esos tiempos, hay que construir de otra manera y hay que desde la Administración hay que poner las herramientas para que el sector privado lo aprenda, lo entienda y cambie la dirección. Si no, pues seguiremos construyendo, pues no voy a decir que como los Picapiedra, pero parecido. Pero casi.
Los últimos 3 minutos, con 2 breves intervenciones, una para Juan y otra para Sara. Juan, se nota también un cambio de cultura y me refiero a las tendencias actuales a la hora de construir y de adquirir nuevas viviendas. Hay una conciencia a la hora de construir edificios energéticamente más sostenibles, edificaciones más eficientes, más sanas. Se observa este cambio que decía antes Sara, que es muy lento y que es progresivo en la ciudadanía y también en el sector. Bueno, vamos a ver, el propio código técnico ya es que no nos deja hacer las cosas de otra manera, con lo cual es un tema que ya por normativa lo tenemos que hacer así. Pero me gustaría hacer además una puntualización al tema este de la industrialización, porque, no sé, parece que estas cosas están saliendo, no sé, que nosotros acabamos de aterrizar aquí cuando llevamos desde el 2012 hablando ya de estas cosas y hemos dado, no sé, bueno, no sé cuántas veces hemos querido hablar de que la industrialización está ahí y que es una cosa que desde luego ha llegado para quedarse y que necesitamos de la administración para que lo impulse, porque yo creo que los constructores y promotores estamos totalmente convencidos de que esto es importante, pero como es un cambio cultural tan grande y necesita de una cualificación de la mano de obra totalmente diferente, pues esa cualificación y esa formación que se necesita, necesitamos una ayuda por parte de la administración para que de alguna manera las empresas podamos acometer ese cambio que viene tan importante. Si no, va a ser prácticamente imposible. Y desde luego no me gustaría, no sé, mucho se está hablando aquí de la madera cuando realmente la industrialización no es la madera. La industrialización son los sistemas que vayamos a utilizar y los materiales que utilicemos para realizarla. Igual puede ser madera, como puede ser hormigón, como puede ser acero, como nuevos materiales que se sacarán en lo que espero que llegue a ser ese Centro Nacional de Industrialización, que sea el tractor para que de alguna manera toda esta industrialización, y aquí en Navarra sobre todo, podamos ser pioneros y podamos estar en primera línea, igual que lo han conseguido los del sector agroalimentario, y podamos hablar que dentro de 3 o 4 años seamos aquí los pioneros de toda esta industrialización a nivel nacional, que para eso va a estar este centro. Juan, yo veo a Juanjo Echeverría y a José María Yerdi apuntar mucho, así que espero que de esta conversación pues, podamos sacar seguro cosas en claro. Para terminar ya, Sara, me apetece comentar contigo el premio Pritzker 2021 que se acaba de conceder hace unos días a los arquitectos Anne Lacaton y Jean-Philippe Basal, que reivindican la arquitectura de la felicidad, que apuesta nada más y nada menos por las posibilidades que el edificio o la construcción tiene de brindar, transmitir y contagiar felicidad. Imagino que a la larga también algo de eso tendremos, ¿no? Y hacia eso espero que vayamos poco a poco y en la medida en la que tanto la legislación como la situación general, el contexto de pandemia, etcétera, etcétera, lo permita. Sí, sin duda. Bueno, yo creo que eso no es una cosa de ahora, sino que es una cosa que siempre ha sido inherente a la buena arquitectura, ¿no? El transmitir un bienestar a las personas pues a través de la luz, de los espacios de encuentro que puedas proporcionar o de la visión o del contacto con la naturaleza, que por ejemplo ahora es algo que a partir de ahora lo vamos a pedir. Pero independientemente de eso, la gente que llega a pedir una casa está pidiendo bienestar, está pidiendo un nuevo... Antes pensábamos en la cultura de cuidar tu casa. Ahora es tu casa la que cuida de ti, la que filtra el aire en caso de que esté contaminado, la que te libra de los compuestos volátiles, la que te da luz, te da paz, te da refugio. Y toda esa tendencia que está tan en boga, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que en Pamplona iba a haber supermercados solo de productos ecológicos? Que todas las grandes cadenas de moda iban a tener su sección de ropa, como le quieran llamar, Yo in Life o lo que sea, que no voy a entrar en cuanto de sostenible o de no sostenible es, pero todo eso hay un deseo de la gente de ser ecológico, en algunos casos, en otros de parecerlo, pero sin duda de recuperar un contacto con la naturaleza y un bienestar interior que eso ha venido ya para quedarse, eso es seguro.
Perfecto, pues Sara, muchísimas gracias a los cuatro. Gracias por acompañarnos hoy en este encuentro inaugural de la primera Feria Inmobiliaria Virtual de Navarra, que comienza en este instante y que vamos a poder disfrutar hasta el próximo domingo 28 de marzo. Gracias por acompañarnos a todos los que nos habéis seguido y nos vais a ver en diferido posteriormente en esta primera Feria Inmobiliaria, en esta primera jornada profesional organizada por Brandok y Diario de Navarra y que ha contado con el patrocinio de Kutxabank. Hemos intentado construir entre todos una fotografía o un tapiz, o en este caso valga también la expresión, ¿no? Una especie de contexto, esqueleto, edificio de cómo está la situación del sector de la vivienda en Navarra y espero que haya sido de su interés. Muchísimas gracias, José María Yerdi, vicepresidente segundo y consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra. Gracias por acompañarnos. Juan José Echeverría, concejal delegado de Urbanismo, Vivienda y Sanidad del Ayuntamiento de Pamplona. Muchas gracias. Juan Las Navas, gracias también por estar aquí, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Navarra, y Sara Velázquez, arquitecta experta en Passive House y socia de VA Arquitectos. Gracias a todos ustedes y hasta la próxima.